Queridos amigos, sean bienvenidos a la clase número 3. Hoy vamos a ingresar a analizar lo que viene a ser la Constitución Política del Estado en sus primeros artículos. Hemos indicado que nuestra Constitución es la única con el esquema de un Estado plurinacional de Bolivia. Nuestra Constitución además tiene principios filosóficos como el Summa Camaña, el Summa Caguae, el Yaico Cabipawe. Entendido de esa manera, existe la admisión de 36 naciones originarias. Y bien, a partir de este momento vamos a ingresar a analizar la estructura de la Constitución. En total tiene 411 artículos. Está dividido en 5 partes. En la primera parte, del artículo 1 al 144, tenemos las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. En la segunda parte, artículos 145 al 268, tenemos la estructura y organización funcional del Estado. En la tercera parte, artículo 269 al 305, tenemos la estructura y organización territorial del Estado. En su cuarta parte, artículo 306 al 408, tenemos la estructura y organización económica del Estado. En la quinta parte, artículos 409 al 411, se habla de jerarquía normativa y reforma constitucional. Entendida ya de esta manera, la Constitución entonces tiene limitadas sus secciones, sus capítulos y sus títulos. Esto nos da una comprensión sistemática de análisis de acápites que nos van a introducir correctamente a la aplicación y al entendimiento de esta Constitución. Empecemos por el artículo número 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Vamos a analizar el artículo número 1. Entendemos que todas las personas son productivas, emprendedoras, competitivas y estamos hoy en un mundo globalizado. Es por eso que nosotros pertenecemos a la Organización de Naciones Unidas y existen procedimientos especiales para la aplicación de las determinaciones de esta organización. Respecto a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, se garantiza el acceso al agua, a la seguridad alimentaria, ya que con ello estamos garantizando también la supervivencia en nuestro planeta. Cuando hablamos de Estado unitario, hablamos primero de la centralización del poder político en el gobierno nacional. Existe una unidad del ordenamiento jurídico en todo el territorio y la unidad de la jerarquía administrativa a través de una organización que se extiende asimismo a todo el territorio boliviano. El Estado en derecho público y derecho internacional público es una comunidad también políticamente organizada en su ámbito territorial determinado y, respetado por cada Estado. La entidad soberana, la entidad que existe en la popularidad y en el pueblo respecto al poder,
proviene del mando y la obediencia, la cooperación y la disyunción. Podemos decir que acá existe un concepto principal de lo que viene a ser el Estado. Aquel Estado que por una parte forma la vida social históricamente determinada en su más alto estado de evolución. Decimos también que el Estado tiene una estructura política cuyos elementos más importantes son el poder, el territorio, la población y el derecho. Debemos explicar también que el Estado es la nación política y jurídicamente organizada. Existe un poder público que se halla en la democracia sometida al derecho y la ley en cualquiera de sus funciones y manifestaciones. He aquí que surge el Estado de Derecho. La idea de Estado de Derecho supone básicamente que el Estado se somete a la ley. Por eso decimos que la ley es obligatoria tanto para gobernantes y tanto para gobernados, en igualdad de condiciones, contrariamente a lo que ocurría en la monarquía absoluta. La democracia es el gobierno del pueblo. El problema también de la descentralización se refiere especialmente al ámbito de validez de las normas. Existe la división del territorio del Estado. Tenemos que también explicar acá que existe descentralización política, que no puede ser resultado de una delegación o concesión del Estado global, sino que debe emanar en un título propio. El Estado se organiza siempre para atender lo mejor posible las necesidades de la gente. En un caso particular, existen también estados federados, denominados así porque se han creado por la unión de pequeños estados o principados. Tenemos ejemplos como Estados Unidos de América y también lo que ocurre en México con su estado federativo y también Alemania. Existen también símbolos patrios que van a ser importantes, que van a dar la distinción, la característica principal de conocimiento a nivel global de los estados. Y bueno, la bandera siempre está por eso en edificios oficiales, está en escuelas, comisarías de policía, tribunales de justicia. También existe el uso de banderas como significados importantes en las fronteras, para siempre cuidar el territorio del Estado. Es considerado entonces un símbolo patrio. También acá debemos hablar de la nacionalidad. Las personas nacidas en un estado obtienen automáticamente la nacionalidad porque el concepto de nacionalismo, el de nación, da lugar a que las personas, los seres humanos que han visto el sol en una tierra, han visto el nacimiento también en un lugar, determina que ellos pertenecen a ese lugar. Y bueno, al tener el mundo ya la división de territorios y de estados, comprende también la asignación de una nacionalidad. Es por eso que Bolivia tiene una larga historia, es por eso que se debe conocer las constituciones desde 1826 hasta el año 2009, donde hemos tenido grandes revoluciones internas y también guerras internacionales. Ha habido conflictos exteriores muy grandes con países vecinos, donde inclusive Bolivia perdió su salida al mar y el territorio del Acre. Bolivia, a través de su historia, ha tenido que buscar también integrarse al mundo global. Es por eso que Bolivia pertenece a organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y la Organización de Estados Americanos, la OEA. La Organización de Naciones Unidas se crea en el año 1945, donde al principio solamente 50 países participaban.
En la actualidad tenemos a más de 180 países que se reúnen en esta gran organización. Y bueno, la ONU está formada por numerosos organismos y agencias especializadas. Acá hay también un crecimiento y reconocimiento de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a un hábitat y vivienda adecuada, al acceso universal y equitativo de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. También se admiten los derechos sociales y económicos, incluyendo los derechos al medio ambiente, a la salud y a la seguridad social, al trabajo y al empleo, a la propiedad, de la niñez, adolescencia, juventud, de las familias, de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. También las personas privadas de libertad, los usuarios y consumidores. He así también que los derechos de los pueblos originarios involucran también la admisión en nuestra Constitución actual. Los derechos de los pueblos originarios como una forma de reivindicación de luchas y el reconocimiento de parte del Estado a la base multiétnica de la población oriunda de Bolivia. Lo que se habla en este acápite es que se reconoce la identidad cultural, se emiten documentos legales de identificación de naciones originarias. Existen instituciones que forman una estructura general del Estado y pueden participar en los órganos e instituciones también del Estado. El reconocimiento y ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos. A ser también consultados a través de sus instituciones ante la aprobación de medidas legislativas o administrativas que los afecten. A participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, al respeto y propiedad intelectual sobre sus saberes, ciencias y conocimientos. En esta Constitución también se habla de la educación intercultural y derechos culturales. También en el ámbito económico existe la estructura y organización económica del Estado. Se habla también de los bienes y recursos del Estado, además de su distribución. Los recursos naturales, la biodiversidad, la hoja de coca, áreas protegidas y recursos forestales. Tierra y territorio. El desarrollo rural integral sustentable. Avanzando al artículo 2, tenemos lo siguiente. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de la calidad o condición de un pueblo política y económicamente independiente, sujeto a leyes que emanan exclusivamente de su seno. Y bueno, hablando del carácter eminentemente político, podemos indicar que se emplea en dos sentidos: en un sentido estricto o propio, que significa la facultad de darse las propias normas por las que ha de regir, y dos, en un sentido político actual y amplio. Autonomía significa facultad de una comunidad humana de gobernarse a sí misma por autoridades elegidas de su seno. Entonces, cuando hablamos de autonomía, hablamos de una equivalencia
independencia. La Constitución es la columna vertebral de nuestra normativa, de nuestro ordenamiento jurídico, ya sea público o ya sea privado. Acá se subordinan todas las leyes y disposiciones secundarias. Tenemos la supremacía de la Constitución. Tenemos también el reconocimiento, gracias a la Constitución, de las naciones indígenas, originarios y campesinas, que tienen libre autodeterminación respecto a su forma de autonomía, su forma de gobierno, su respeto a la cultura y principalmente a que puedan ellos delimitar su territorio, conforme a lo que determina nuestra normativa constitucional. El artículo número 3 habla de la nación boliviana, que está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Identificamos y decimos que nación es un grupo humano radicado en un territorio físico determinado, cuyos integrantes están vinculados por sentimientos de historia, creencias, tradiciones, idioma y proyecciones comunes en el propósito de construir una sociedad justa y progresista. Aquí ya tenemos que entonces hablar de la nación y el Estado. Nación y Estado son términos que tienen distinta acepción. Nación es un término sociológico. Estado implica una institución jurídico-política. En conclusión, la formación de un Estado puede ser muy rápida como consecuencia de una batalla o la suscripción de un tratado. En cambio, la formación de una nación exige varios siglos de convivencia social donde se hace un desarrollo social totalmente identificado de acuerdo al territorio, al lugar de su población. El artículo número 4 indica que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones y el Estado es independiente de la religión. Podemos dar un concepto de religión e indicamos que la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. En Bolivia, antes de 2009, la población estaba obligada a una religión oficial, que era la católica, que es revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. A partir de la actual Constitución Política del Estado, se puede determinar que existe la libertad de religión y de culto. Somos un Estado laico. Al ser un Estado laico, nosotros podemos determinar la religión, el culto, nuestra creencia espiritual de acuerdo a las cosmovisiones que podamos tener, integradas también a las 36 naciones originarias. No existe más un culto oficial, más al contrario, cada una de las personas puede elegir la religión o el culto que pueda ser de su creencia. Respecto al Estado-Iglesia que existía, principalmente la católica, existió mucha oposición, porque el Estado se pretendía que garantice una libertad de religión y culto aprobado, pero con el artículo 4 cambian las creencias espirituales de todos los bolivianos y de acuerdo
al regimiento de la cosmovisión. El artículo 5 nos habla que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el aymara, araona, baure, besiro, canichana, cabineño, cayubaba, chacobo, chimán, eseja, guaraní, guarazue, guarayu, itonama, leco, machajuya y cayaguaya, machineri, maropa, mojeño trinitario, mojeño ignaciano, moré, Mocetén, Movima, Pacahuara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uruchipaya, Huenjayek, Yaminagua, Yuki, Yuracaré y Samuco. Al reconocer el Estado Plurinacional de Bolivia, un idioma que es el castellano, y también los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas, hace que el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deban utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno debe ser el castellano y el otro se decide tomando en cuenta el uso, la convivencia, las circunstancias, las necesidades, preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión, y los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. ¿Por qué es importante incluir y hablar de los idiomas oficiales en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia? Antes de 2009 solamente existía un idioma oficial, que era el castellano, español. Lamentablemente, todos nuestros pueblos y todos nuestros originarios, todas nuestras naciones indígenas originarias campesinas no podían tener acceso en sus lenguas ni al Estado, ni en las prefecturas que se llamaban antes o las alcaldías. De acuerdo al artículo 5 ahora, todos los bolivianos debemos hablar el castellano, español y también un idioma de nuestra región. ¿Por qué? Porque se integran las naciones originarias con su lenguaje. Y ese lenguaje debe ser respetado, debe ser también utilizado para la comunicación eficiente y que tenga también acceso a la administración inclusive del Estado. Es por eso que tenemos representantes de todas las naciones acreditadas y ellos pueden ingresar, ¿no es cierto?, al movimiento importante de la administración del Estado y de todos sus gobiernos que se han creado. El lenguaje es importante porque nosotros nos comunicamos a través de ella. La comunicación también ahora tiene una cápite de haber subsistido en las naciones originarias hasta el día de hoy y se complementa completamente con el idioma castellano. Pero también acá hacemos un aporte porque involucrando al Estado plurinacional a nivel global, se debería incluir también un idioma internacional que es el inglés, ya que todos los paquetes computacionales, toda la nueva tecnología, todas las nuevas invenciones se escriben en ese idioma y se comunican también en ese idioma, cosa que no está ajena a nuestra realidad. Con el uso del Internet, uso de las tecnologías de información y comunicación, inteligencia artificial, se ha visto que es muy importante la comunicación también en nuestro Estado plurinacional, pero también así va a avanzar a una forma de comunicación internacional a través de idiomas también globales. El artículo 6 habla en su parágrafo 1 que Sucre es la capital de Bolivia.
Dos, los símbolos del Estado son la bandera, el tricolor rojo, amarillo, verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patucú. Y bueno, hablar de Sucre como capital de Bolivia es hablar también de muchas revoluciones internas respecto al traslado, ¿no es cierto?, de la capital política a lo que viene a ser La Paz. Pero esto nació desde el año 1899, cuando finalizó la Guerra Federal, donde se instituye que Sucre es la capital constitucional de Bolivia. La cruenta Guerra Federal o Guerra Civil de 1898, ¿no es cierto?, ha sido importante porque a partir de esa fecha se consolida la capital de Sucre y bueno, también se respeta que Bolivia pueda, ¿no es cierto?, tener un lugar denominada como capital. Pero también hay que tomar en cuenta posteriores batallas, como la batalla del Alto de la Alianza, el fin de la Guerra del Pacífico, que dividió la población boliviana entre los guerristas y los partidarios a recobrar un buen espacio en el litoral perdido. Y bueno, aquí nacen dos partidos antagónicos, los guerristas con el Partido Liberal y los pacifistas con el Partido Conservador. Los conservadores estaban a la cabeza de Aniceto Arce y Mariano Baptista. Entre otros personajes tenían a Sucre como su asiento y habían ganado las últimas elecciones en el siglo XIX. En cambio, los liberales estaban encabezados por Narciso Campero y Eleodoro Camacho, comandante y jefe de Estado Mayor respectivamente de las fuerzas perú-bolivianas derrotadas en el Alto de la Alianza en 1880, que tenían a La Paz como su plaza fuerte tras el triunfo obtenido en las elecciones municipales de ese distrito. Entonces ahí nacen, ¿no es cierto?, unas discrepancias ya regionales entre esos dos bloques y partidos antagónicos, y esas discrepancias regionales hicieron una crisis en la falta de condiciones culturales, económicas, políticas, ideológicas para una cohesión nacional. Debido a eso tenemos, que decir que en su momento, con la rivalidad regional y social, Sucre tenía por lo menos 20.907 habitantes, frente a los 52.697 habitantes de La Paz. Entonces, acá nace, ¿no es cierto?, una tesis antagónica también de asentar la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. Pero principalmente, ¿para qué? Para atender las relaciones internacionales y la administración interna. Aquí tenemos también una cápita importante con la Guerra del Pacífico en el año 1880, donde la sede del Poder Ejecutivo funcionaba donde el presidente de turno se encontraba. Inclusive se llegó a decir en esa temporada que la presidencia de Bolivia tenía su sede en la cabalgadura del mando de turno y en el lugar donde el mandatario sofocaba una revolución coazonada, ¿no? Y es por eso que la historia relata que el Congreso desde 1800 hasta 1900 se reunió en 29 oportunidades en Sucre, 20 oportunidades en La Paz, 7 en Oruro, 2 en Cochabamba y una en Tapacarí. El problema entonces de la capitalidad ha sido utilizado muchas veces y tenemos un autor, Julio César Velázquez, que surgió desde el mismo nacimiento de Bolivia y nos indica que a la vida independiente, tras el traslado de la sede del Congreso de Oruro a Sucre, a partir del decreto supremo de Mariscal Sucre de 9 de febrero de 1825, donde finalmente se resolvió el destino de las provincias del Alto Perú. Pero, de acuerdo a la explicación, nació una rivalidad entre sucrenses y paceños, ¿no?, que desembocó el año 1898 nuevamente en tener la posibilidad de que sea o Sucre o La Paz la capital de Bolivia.
La Revolución Federal o la Guerra Civil de 1898 habla que se desplegó una brigada parlamentaria paceña que se replegó a su religión por orden de una junta de gobierno paceño que recibió a sus representantes con exaltadas expresiones de victorias y aclamación por haber defendido los intereses y derechos de la paz, dejando en el Congreso otra propuesta de federalización, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a un presidente también, José Manuel Pando, que hizo la proposición de concordar la paz y detener esta lucha histórica entre sucrenses y paseños, quien hace una misiva escueta al determinar a esta guerra civil y darle por fin, lo cual es aceptada por Alonso, y bueno, la revolución del pueblo boliviano asiente el gobierno en La Paz. El propio general José Manuel Pando es la que disipa esta propuesta también paceña de traslado de capital a La Paz y el proyecto de federalización de la República. Entonces, con José Manuel Pando tenemos finalmente, ¿no es cierto?, el respeto a Sucre como capital de Bolivia y bueno, la ciudad de La Paz como la capital política. Los símbolos del Estado también se van a aumentar. Está la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, está el himno boliviano, el escudo de armas y en la Constitución de 2009 tenemos la adición de la huipala, la flor de la cantuta y la flor del patujú, una forma de integración nacional de todos los pueblos también que son representados con esos colores, con esas formas de cosmovisión. Dentro del artículo 7 se habla de la soberanía, que reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Decimos que es inalienable e imprescriptible. Vamos a dar un concepto de soberanía. La soberanía es el poder que tiene el pueblo de darse sus propias leyes, de organizarse políticamente y de gobernarse por sí mismo. Asimismo, es la autoridad suprema, que no reconoce poder alguno superior o concurrente en cuanto a relaciones que las regulan. La soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa y delegada. También se involucran principios éticos, morales de la sociedad plural y una serie de valores históricos de la cultura indígena. Aquí nace la soberanía con integración del Amaqueya, Amayuya y Amazúa. No serás flojo, no serás mentiroso, ni seas ladrón. También se integra el Sumacamaña, el vivir bien. El Ñandereco, la vida armoniosa. El Tecocabi, la vida buena. El Ibimarey, la tierra sin mal. Y el Capac Ñan, camino o vida noble, ¿no? Bolivia, por ende, es un pueblo pacifista. Está promoviendo y va a promover la cultura de la paz. Rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución de diferentes y prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. En el artículo 8 se indica en su parágrafo 1 que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, el Amaquilla, Amayuya, Amazúa, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Sumacamaña, vivir bien, Yandereco, vida armoniosa, Tecocabi, vida buena, Ibimarey, tierra sin mal, y Capac Ñan, camino, vida noble. En su parágrafo 2 nos indica que el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación. Bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Acá hablamos de normas consuetudinarias, normas que nacen de las costumbres más antiguas, de las cosmovisiones más tradicionales. Nace un carácter axiológico fundamental para entender lo jurídico y también la estructura estatal. También cómo nosotros llenamos de valores a la administración del Estado. Llenamos también de una sociedad intrínseca de derecho consuetudinario llevada a un marco constitucional donde los órganos jurisdiccionales respectivos deben aplicar estos principios éticos morales y los valores principalmente detallados. La nacionalidad boliviana ha tenido antecedentes exquisitos en filosofía ancestral. Y es por eso que hoy día tomamos en cuenta esas facultades, derechos, atribuciones y obligaciones como parte de la estructura social boliviana. El respeto entre sí, el respeto de entre sí y también con el mundo. El respeto de los bolivianos hacia un derecho humano, al valor supremo de la vida en sociedad. Nadie puede suprimir sin justa motivación estos aspectos ético-morales. Y bueno, la Constitución hace hincapié a la correcta aplicación en todos nosotros de estos valores y principios ético-morales. Respecto al artículo 9, habla sobre los fines y funciones esenciales del Estado. Además, cómo se establece la Constitución y la ley. Primero, para constituir una sociedad justa y armoniosa. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y protección, igualdad de las personas. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar la industrialización. Respecto al artículo 9, se debe considerar en general dos aportes respecto al Estado en su forma de fines y funciones. El primero, en sentido material, concebido al Estado como el pueblo que constituye una unidad jurídica dentro de un territorio determinado. El Estado como aquella unidad organizada, bajo el imperio de la ley, que tiene que alcanzar fines públicos, de orden jurídico y también fines sociales. Y en la segunda concepción tiene un sentido formal, considerado como organización jurídica de la sociedad, es decir, como un conjunto de instituciones jurídicas dentro de un ordenamiento político y administrativo. El Estado, por eso, tiene que dar cumplimiento, respetar y garantizar los principios y valores, además de cumplir las finalidades y funciones específicas constitucionales. Acá hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Los estados americanos signatarios de la presente convención han reafirmado su propósito de consolidar en este continente, dentro de las 4 instituciones democráticas, un régimen de libertad personal, de justicia social, expresado en derechos esenciales del hombre. Así también este artículo está pegado a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Teníamos acá en el artículo 9 la integración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la parte 1, deberes de los estados y derechos protegidos. Capítulo 1, enumeración de deberes, la obligación de respetar los derechos. Artículo 10, a continuación, nos indica que
Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo y la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los estados. También que Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. 3. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Este artículo señala que la soberanía es el poder que tiene el pueblo para darse sus propias leyes. Y al constituirse en una organización políticamente y jurídicamente organizada en el Estado, el concepto de soberanía nacional deviene y va a consolidar una concepción política, jurídica, para reafirmar la supremacía potestad del Estado frente a toda la injerencia exterior. Además, promueve como una soberanía importante en el derecho del Estado de determinarse por sí mismo y actuar sin reconocer su autoridad superior ni concurrente de otro Estado. La autoridad suprema siempre va a estar supeditada al pueblo y a su soberanía. También existe el compromiso de respetar no solamente la estructura pacifista interna, sino que nosotros respetamos como Estado plurinacional a los otros estados en su forma de composición. Realizamos con ellos relaciones internacionales y realizamos también compromisos para también alargar nuestra soberanía a una soberanía exterior. El derecho a la representación, el derecho a la soberanía también respecto a nuestra nación integrada a un marco internacional. Por eso nos apegamos también a lo que dicen las Naciones Unidas respecto a mantener la paz y seguridad internacional, el de fomentar relaciones amistosas entre las naciones y cooperación internacional, de orden económico, social y cultural, humanitario, y también respecto a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Este pensamiento nace también desde Emmanuel Kant, que decía que, bueno, es necesario comprender las relaciones internacionales como un principio de paz permanente entre los estados. Se ampara también este artículo en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que en nombre de sus pueblos los estados representados por la Novena Conferencia Internacional Americana tienen una misión histórica de América de ofrecer al hombre una tierra en libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de las justas aspiraciones. También se abarca la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su parte 1, Naturaleza y Propósitos, artículo 1. El artículo 11 habla del sistema de gobierno. Dentro del sistema de gobierno podemos indicar que en términos de derecho constitucional se adopta la democracia, en la cual el pueblo es el titular de la soberanía. Cuando el pueblo delegue el ejercicio de la soberanía a una o más personas, tenemos la democracia indirecta o representativa. El pueblo delega el ejercicio de su soberanía en mandatarios que elige por periodos determinados y que tienen responsabilidad porque pueden ser removidos o sancionados. Estas sanciones pueden ser de orden jurídico y político cuando el electorado no los elige o no los reelige. Bolivia, en este artículo 11, ingresa como un gobierno democrático representativo. El referéndum nace también y es una institución de la forma de gobierno de la cual las asambleas elegidas solo deciden y deben someter sus decisiones a la aprobación del conjunto de ciudadanos.
Por eso tenemos el referéndum constituyente, el referéndum legislativo, la ley ordinaria. También tenemos el referéndum facultativo, el referéndum obligatorio y el referéndum constitutivo. La forma de gobierno también es explicada como una forma política, un régimen político, un régimen de gobierno, un sistema de gobierno, un modelo de gobierno o modelo político, que es la manera que se estructura un poder político para ejercer la autoridad en el Estado. Dentro del artículo 12 hablamos que el Estado se organiza y estructura en su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Respecto a ellos, se habla de la independencia que puedan tener cada una de ellas. El legislativo es aquel donde el pueblo está más directamente representado y ejerce su soberanía en la libertad de la Asamblea Legislativa Plurinacional frente al gobierno que, bueno, hace de la evolución del derecho constitucional como progresos importantes en el factor organizativo. La independencia que se habla de todos los órganos se debe entender que sus miembros son elegidos directamente por el pueblo y además los rodea de prestigio y les coloca más cerca de la fuente de poder que los ministros del Estado, por ejemplo, ¿no? Hablando del legislativo. Son representantes elegidos democráticamente. El órgano ejecutivo se sujeta a la Constitución Política del Estado y sus actos administrativos al ordenamiento jurídico de la nación y a las disposiciones de la presente ley. Podemos decir que, bueno, el segundo medio ordinario constante de la limitación al Ejecutivo está en la función de control permanente político, administrativo y financiero. La justicia, el órgano judicial, es una necesidad muy importante, muy social. Acá entendemos que la organización política del Estado tiene que tener vinculación en una organización principal en administración de justicia. La norma jurídica, la función judicial, las fuentes creadoras del derecho, la función intrínseca de las autoridades judiciales, hacen que el órgano judicial sea necesariamente una rama separada del gobierno. Es por eso que ahora se considera que esta función sea totalmente independiente, porque nosotros queremos que la autoridad, el órgano judicial, tenga absoluta independencia para el correcto manejo de la Constitución y la normativa nacional, normativa interna. Y asimismo la aplicación del bloque de constitucionalidad en el 410, reconocimiento de tratados internacionales ratificados. La democracia nos ayuda a que nosotros podamos elegir libremente a nuestras autoridades y también que se distribuya correctamente y se debatan en el Parlamento las ideas principales. Los políticos, los partidos políticos se sometan a elecciones, que hagan campaña electoral, que vayan a urnas, recolecten votos y que hagan la representación de sus votantes o electores. Los ciudadanos que gocen de sus derechos y deberes en un Estado democrático y la Constitución sea parte inherente del respeto de esta misma forma de administración de la democracia. Y bueno, también aquí es muy importante que en el órgano electoral se haya incluido principalmente la participación de las mujeres. Y esto, bueno, vino de una corriente desde Nueva Zelanda, 1893, en España,
donde se permitió votar recién en 1931, en Suiza desde 1971, y el primer país latinoamericano que concedió el voto femenino fue Ecuador en 1929, después viene Brasil y Uruguay en 1932. Entonces, aquí hemos visto la estructura principal intrínseca de la conformación del Estado. El Estado plurinacional de Bolivia, con componentes únicos, con componentes novedosos, y hablamos del neoconstitucionalismo como parte integrante ahora de una realidad importante social en la administración de nuestra sociedad. Bien, nos vemos la próxima sesión. Reciban un fuerte abrazo.